del Estado, por lo menos a partir del artículo 162 al artículo 209, ¿no? Como siempre le digo. Y también ya muchas veces he visto de que los residentes ni leen el reglamento. Yo pienso que con estas 5 clases que ustedes van a tener, por lo menos van a tener una base de los artículos relevantes que forman parte del reglamento de contratación del Estado, los que están directamente a lo que es ejecución de la obra, ¿no? Y que todo residente debe de conocer. En el caso de las valorizaciones, es una, digamos, forma parte del aspecto económico, como dice el reglamento, que tanto el residente como el supervisor deben de velar de manera permanente y directa por la buena ejecución técnica, económica y administrativa. En el caso de la parte económica, estamos hablando de las valorizaciones. Y acá le digo lo siguiente, ¿no? Hay muchos piensan que valorizar solamente es metrar. No es así. Si bien es cierto, el metrado da a conocer el avance físico de la actividad, pero ojo, ese avance físico de la actividad o esa actividad se tiene que haber cumplido tal como indican los planos y las especificaciones técnicas. Por eso le decía, el residente ni lee. Es importante que lea sobre todo las especificaciones técnicas. Continuamente está trabajando con los planos, pero las especificaciones técnicas ni lo lee. Entonces, para aprobar una valorización, es decir, una actividad que se ha ejecutado, se tiene que haber cumplido con los planos y con las especificaciones técnicas, ¿no? Eso ya lo hemos comentado en la primera sesión cuando vimos el expediente técnico, que en la cual las especificaciones técnicas nos va a conocer la descripción de la actividad, el procedimiento constructivo, el control de calidad, los métodos de medición y la forma de pago, ¿no? Eso es lo que dice, digamos, la descripción general de las especificaciones técnicas. Y toda actividad, repito, tiene que cumplirse también con lo que indican los planos. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos ya una actividad que la habíamos visto en la primera sesión. Esto para los participantes que recién se están reincorporando. Toda, todo expediente técnico tiene especificaciones técnicas de cada actividad. Si en el presupuesto hay 150 actividades, van a haber 150 especificaciones técnicas de cada una de ellas. Entonces, por lo tanto, en la valorización, repito, no solamente metrar ese avance que se ha realizado correspondiente a una actividad, tiene que haber cumplido con lo que indica, repito, las especificaciones técnicas y los planos. Y se tiene que cumplir. Por ejemplo, no sé, vamos a vaciar pues zapatas, vigas y cimentación. También dice en las especificaciones técnicas que los materiales deben ser sometidos a ensayos, ¿no? A través del laboratorio, y esos laboratorios tienen que estar registrados en la INACAL. Es decir, sus equipos deben estar totalmente calibrados para que den, pues, digamos, resultados bastante creíbles. Entonces, si no presenta, por ejemplo, si va a llenar una cimentación, una viga de cimentación, zapatas, tiene que haber cumplido, digamos, con el avance, según el cronograma. Tiene que haber cumplido con los ensayos de los materiales, ¿no? La arena, la piedra chancada, inclusive el agua, si no es agua potable, es una zona donde he utilizado agua de pozo, agua de río, tiene que haber presentado los análisis respectivos, ¿no? Los ensayos, por ejemplo, in situ, el caso del cono y el caso de las probetas. Si ha cumplido todos esos procedimientos, evidentemente que el supervisor le va a la conformidad, ¿ya? Si no presenta los ensayos, si bien es cierto, avanzó la actividad, pero lamentablemente el supervisor no le va a aprobar ese avance por no haber cumplido con las especificaciones técnicas. Ahora, el residente también comete el error de decir, ingeniero, usted no me dijo, ¿no? Al supervisor le dice de esa forma, usted no me dijo, pero no decía que el supervisor le diga. Eso ya está en las especificaciones técnicas. Por eso tiene que leer. ¿Ya? Y cuando estamos hablando pues de los concretos armados, en el caso de la zapata y de cimentación, también tiene que haber presentado pues el diseño de mezcla. Entonces, con toda esa documentación, el supervisor pues le va a dar la conformidad de esa actividad. ¿Ya? Muy bien. Las valorizaciones, ¿qué cosas son? El reglamento dice en su artículo 194.1, las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaborados el último día de cada periodo por el residente y el inspector o supervisor.
Son pagos a cuenta, dice. Es decir, el contratista va a avanzar, evidentemente según su avance, le van a pagar su valorización. Esa valorización, ¿qué cosa es? Es el avance físico que va a representar una cuantificación económica a cuenta del presupuesto. La valorización es el desagregado, digamos así, del presupuesto en periodos. Por ejemplo, una hora dura X meses, digamos que demore 3 meses. Va a haber valorización 1, valorización 2 y valorización 3, pero esas valorizaciones deben ser concordantes con el cronograma valorizado de avance de obra. O sea, son pagos a cuenta del presupuesto, del contrato principal. De tal manera que la suma de las n valorizaciones tiene que ser igual al presupuesto, al monto contratado. Esa es una valorización. También dice el reglamento que la valorización es la cuantificación económica del avance físico de las actividades que se han ejecutado durante un periodo de tiempo. Eso también lo dice el reglamento. Y me parece que esa definición es más completa de la que indica el numeral 194.1. ¿No? Es la cuantificación económica del avance físico de las actividades. El avance físico se determina pues en metrados, ¿no? En unidades de medida, según la actividad, metro cúbico, metro cuadrado, metro lineal, kilos, etc. Y ese avance que representa el metrado se multiplica por el precio unitario y obtenemos la cuantificación económica, ¿no? Por eso dice el reglamento que la valorización es la cuantificación económica del avance físico producido por una actividad durante un periodo de tiempo. Y son elaborados el último día de cada periodo por el residente y el inspector o supervisor. Es decir, a fines de mes, en la cuarta semana, van a fijar los metrados de las actividades que se han avanzado en ese periodo. Supervisor da la conformidad, se anota en el cuaderno de obra digital o físico y cada uno comienza a hacer su valorización. Uno para presentar, que es el contratista, y el otro para revisar, que es el supervisor o inspector. Esa es una valorización. Los tipos de valorizaciones, hay 5 tipos de valorizaciones bien definidas. Una valorización, la que siempre se va a realizar, es la del contrato principal. Si durante la ejecución de la obra se presentan, pues, vicios ocultos o obstrucciones, ¿no? En el terreno, debajo del nivel 00, evidentemente, va a haber un adicional. Ese adicional también va a generar un expediente técnico. Al generar un expediente técnico, entre otros documentos, va a tener los planos, especificaciones técnicas, presupuesto, análisis de costo, cronograma, fórmula polinómica, cronograma valorizado de avance de obra, estudio de suelo, etc. También va a generar un adicional. Los mayores gastos generales también es una valorización, sobre todo cuando hay ampliaciones de plazo. Los intereses cuando la entidad se demora en el pago de las valorizaciones, que también lo hemos visto en las sesiones anteriores, me parece que fue en la primera sesión. ¿Ya? Cuando la entidad se demora en el pago de una valorización, ¿no? El contratista le va a cobrar intereses, ¿no? Tal como dice el artículo 194.7 del reglamento. Y el caso de los mayores metrados, pero siempre el sistema de contratación de esa obra sea a precios unitarios. A suma alzada no hay mayores metrados. Lo asume el contratista. Valorizaciones a suma alzada. Vamos a ver lo que dice el reglamento en el numeral 194.1. Dice, en el caso de las obras contratadas al sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función a los metrados ejecutados, aplicando las partidas y precio unitario del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta, agregando y desemparadamente los gastos generales y la utilidad ofertados. ¿No? Eso es lo que dice el reglamento. Y al subtotal se le agrega el IGB. Hasta esa parte, los dos son iguales, tanto a suma alzada como a precio unitario. El procedimiento de cálculo es igual, pero en relación a los metrados es diferente. ¿A qué me refiero? Dice bien claro ahí, en función a los metrados ejecutados. En el caso de suma alzada, el total de los metrados ejecutados es lo que indica los metrados del presupuesto. No se puede pagar más de los metrados que indica el presupuesto. ¿Ya?
la diferencia a precio unitario y dice que se paga en función a los metrados realmente ejecutados. Pueden ser mayores metrados como pueden ser menores metrados. Esa es la gran diferencia. Después los gastos generales y utilidad son ofertados. Lo mismo procedimiento. Antes sí había una gran diferencia porque aparecía pues el factor de relación, pero eso ya se derogó, parece que en el 2019 se derogó el factor de relación que solamente se aplicaba en el caso de Asuma alza. En el caso del sistema de contratación, como le estaba comentando, dice, se utiliza este sistema, lo dice el artículo 35 del reglamento, que cuando la cantidad, magnitud y calidad están totalmente definidas, en el caso de obras, primero por los planos, segundo por las especificaciones técnicas, tercero la memoria descriptiva y cuarto el presupuesto, en ese orden de prelación, en la cual el postor se compromete a ejecutar la obra por un monto fijo y un plazo determinado, donde tiene que considerar todos los trabajos que resulten necesarios. Eso es lo que dice el sistema de contratación. ¿Ya? Esta parte, en la última fila del párrafo, donde dice se usa generalmente en edificaciones. Eso en el RULCO era otro marco normativo antes que saliera este reglamento de contratación del Estado, sí indicaba ahí que el caso de Asuma Alzada se utilizaba exclusivamente para todo lo que era edificación. Y el caso de precio unitario, cuando, digamos, se ejecutaba grandes movimientos de tierra, el caso de habilitación urbana, por ejemplo, el caso de represas, etcétera. Pero ahora ya esa terminología la han borrado, pero digamos, generalmente es así. Edificaciones, asuma alzada, ¿no? Por eso que le he puesto ahí en la última fila, se usa generalmente en edificaciones. A ver, creo que hay preguntas. Pero eso interno se valoriza lo ejecutado. Asuma alzada se valoriza, así es correcto, lo que dice Espinosa, ¿no? Es lo que le estaba comentando. Asuma alzado hasta el total de los metrados del presupuesto. Si hay mayores metrados, lo asume el contratista. Eso no lo reconoce la entidad. ¿Ya? En el caso del precio unitario, se trabaja en función a los metrados realmente ejecutados, que puede ser más, los mayores metrados, como pueden ser menores metrados. Listo. El postor oferta un monto fijo integral por la obra, ¿no? El contratista está obligado a ejecutar la obra según ese orden de operación, como le dije, ¿no? Los planos, las especificaciones técnicas, la memoria descriptiva y finalmente el presupuesto. Ese es el procedimiento. Ya hemos visto, nosotros hemos comentado que los expedientes técnicos siempre hay errores, siempre hay deficiencias en el expediente técnico. ¿A qué se refiere, por ejemplo? Que primero son los planos, segundo las explicaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. Vamos a indicar un ejemplo que en los planos indica un concreto 10 para, digamos, para losa aligerada, ¿ya? Pero el presupuesto indica no 210, indica 280 o 175, por decirle algo. ¿Cuál predomina? ¿Predomina el plano o predomina lo que dice el presupuesto? Como es un sistema a suma alzada, dice, prevalece los planos en primer lugar. Si en el análisis coste dice concreto 175, el contratista tendrá que asumir esa diferencia. No va a haber un adicional. El contratista no puede solicitar un adicional porque predominan los planos. ¿Ya? A ver acá Espinosa nuevamente. Cuando el expediente técnico tiene dificultades, es porque no es coherente y tiene, así es. No hay dificultades, sino deficiencias. Ese es digamos, el término apropiado. Deficiencias o errores. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. Este es un tema amplio, por eso que estoy avanzando para poder, porque si me voy a limitar a responder las preguntas, no vamos a terminar esta parte. Ahí tenemos un caso práctico. Dice, se tiene una obra de un colegio a suma alzada. En los planos indica que los pisos son de madera. Las especificaciones técnicas indican que los pisos son vinílicos. En la memoria dice piso cerámico. Y en el presupuesto dice piso pulido con ocre. En los 4 documentos aparece piso diferente.
¿Cuál es el que predomina? Evidentemente el que predomina son los que indiquen los planos. ¿Ya? Dice, acá ya tenemos un ejemplo de metrados, ¿no? Bien, se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto. Estamos comentando. Vamos a poner una obra, un colegio que tiene una duración de 4 meses. ¿Ya? La partida piso de madera es 100 metros cuadrados. Se ejecuta la obra según los avances o valorización. En la primera valorización se avanza 20 metros cuadrados. La segunda 30, la tercera 40, y ahí tenemos nosotros 50 y 40, 90. Faltarían 10. Faltarían 10. Ahí hay 3 posibilidades, ¿no? Con los 10 completa lo que dice el presupuesto, los 100 metros cuadrados. La otra posibilidad que puede dar, si bien es cierto, aparece 100 metros cuadrados, pero en realidad el contratista hizo 20 metros cuadrados más, porque con esos 20 metros cuadrados adicionales, ¿no? Cumplió con la finalidad del proyecto, cumplió con la finalidad de esa actividad. Como puede ser menos, de los 100 solamente avanzó 80, pero avanzó 80 porque quiso, ¿no? Sino porque con los 80 se cumplió con la finalidad de esa actividad. Y hemos dicho que los metrados son referenciales, no es algo exacto, tanto a suma alzada como a precios unitarios. Entonces, si él avanzó 120 metros cuadrados, esos 20 metros cuadrados en exceso lo asume el contratista. No va a cobrar mayores metrados. En el otro caso, si solamente hizo 80, porque con los 80 cumplió con la finalidad del proyecto, la entidad le va a reconocer los 20 metros cuadrados. Es decir, la entidad le va a pagar en función a los 100 metros cuadrados, a pesar que ha hecho 80. ¿Ya? Bueno, ahí está de manera literal lo que le he estado comentando. Lo voy a pasar, ya usted lo va a leer en el PPT. Consideraciones. En las horas contratadas suma alzada no se reconocen los mayores metrados, ¿ya? Por diferencia en metrados del contratado con lo realmente ejecutado. Esos mayores metrados lo asume el contratista, no hay adicional, no hay mayores metrados. No se descuentan los menores metrados por diferencia de metrados del contrato contra lo realmente ejecutado. Si hizo menos, la entidad de todas maneras le va a reconocer el 100% del metrado que indica el presupuesto, ¿no? Como le dije, el presupuesto de esa actividad indica 100 metros cuadrados, pero el contratista solamente hizo 80 porque en los 80 cumplió con la finalidad del proyecto. Hizo 20 metros cuadrados menos. Pero la entidad de todas maneras le va a reconocer los 100, a pesar que ha hecho 80. ¿Ya? Y vamos al otro caso de valorizaciones a precios unitarios. Estoy viendo la hora para poder responder a las preguntas. A ver acá, Wilmer. En el caso de valorización a precios unitarios, ¿cuál es el procedimiento técnico administrativo para la ejecución y pago de los mayores metrados? El artículo 194 es muy genérico, no establece el procedimiento. Ya, muy bien. Bueno, el reglamento lo dice bien claro, ¿eh? Lo único que tiene que hacer es leerlo y entender, nada más. Pero le voy a decir lo que dice ese numeral. En el caso de precio unitario, se considera mayores metrados. Una actividad, por ejemplo, si seguimos con los 100. Una actividad tiene 100 metros cuadrados, ya cumplió con los 100 metros cuadrados, pero todavía le falta un tramo. Inmediatamente anota en el cuaderno de obra, ¿no? Comunica al supervisor. Supervisor, ya terminé los 100 metros cuadrados, pero todavía falta, digamos, 20 metros lineales, ¿no? Es decir, como en medición, 20 metros lineales, claro, esos 20 metros lineales usted lo multiplica por el ancho y por la profundidad, ya tiene los metros cúbicos. Pero estamos hablando de 20 metros lineales, un tramo de 20 metros lineales. Falta todavía completar. Entonces le va a decir, procede los mayores metrados según el artículo número tal del reglamento de contratación del Estado. Si bien es cierto, ya le comunicó de manera verbal el residente, inmediatamente el supervisor se pone en mosca y van a la actividad. Acá está, supervisor, usted puede constatar, ya se ha cumplido los 100 metros cuadrados, pero todavía falta un tramo de 20 metros lineales para llegar con la meta. El supervisor chequea, luego de haber hecho un replanteo y una cuantificación, sí, efectivamente, faltan los 20 metros lineales. ¿Qué hace el supervisor? Anota en el cuaderno ahora, dando a conocer que procede los mayores metrados. Es el procedimiento. Inmediatamente el supervisor
presenta un informe dirigido a la entidad comunicándole que se está produciendo mayores metrados en una determinada actividad. Lo va a evidenciar con fotos, ¿no? La entidad evidentemente lo va a revisar. Bueno, el que da la aprobación de los mayores metrados es el supervisor. El supervisor solamente a manera de informe comunica a la entidad, ¿no? Y el pago evidentemente lo va a hacer la entidad cuando el contratista termine, digamos, esos mayores metrados. Ese es el procedimiento, Wilmer, pero está claro ahí en el reglamento, ¿ah? ¿Ya? A ver, acá, Jorge Banto, bueno, el reglamento que usted alude es el... Claro, claro. Yo le mandé el reglamento, ¿ah? Yo le mandé el reglamento, le dije yo de su concepción, del segundo gobierno de Fujimori a la fecha, han habido cantidad de modificaciones, ¿ya? Creo que fue en la primera sesión o en la segunda, ya le envié a la corporación el reglamento para que le haga llegar a usted, el reglamento actualizado, ¿ya? Y no tengan problema, están buscando así de manera parcial en digamos, las modificaciones a raíz de los tantos decretos supremos que han salido. Ahí terminamos con Espinosa. También existe ahora llave en mano. Esa es modalidad. Una cosa es sistema de contratación y la otra es modalidad de contratación, que es llave en mano y concurso oferta. ¿Está claro, Espinosa? Muy bien, vamos a continuar y luego regresamos a las preguntas. Valorización de precio unitario, ya le hemos comentado, pero vamos a leer lo que dice el reglamento. En el caso de obras contratadas con el sistema de precio unitario, las valorizaciones se formulan en función a los metros ejecutados, tal como dice el sistema a suma alzada. Hasta ahí todo igual, ¿no? Ejecutado con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales, los gastos. Igual, el mismo párrafo. ¿A dónde viene la diferencia? La diferencia viene a continuación. Las valoraciones por mayores metrados en contrato a precio unitario no deben, bueno, esto en relación a los gastos generales, que también por no leer el reglamento, el residente le considera los mayores gastos generales en la valorización, de los mayores metrados, ojo, ¿ah? Y el supervisor también por desconocimiento lo aprueba, ¿no? Pero desde ya ustedes están viendo que en el caso de la valorización por mayores metrados no se consideran los mayores gastos, perdón, los mayores gastos generales variables. Solamente se reconocen los costos directos y la utilidad. ¿Ya? Eso es lo que dice el artículo 199. Y se pagan de acuerdo a lo que dice el artículo 199. En horas contratadas con el sistema precio unitario, mire lo que dice acá, se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados, ¿no? Es lo que le estaba comentando. Mientras que en el caso de las obras bajo el sistema suma alzada, se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto. Ahí radica la gran diferencia. ¿Ya? Después en el procedimiento de cálculo es el mismo párrafo que hemos leído en el sistema suma alzada es el mismo del precio unitario. La variante solamente, repito, en que a precio unitario se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados. Puede ser más o puede ser menos. Mientras que en el caso de suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto. Si hay mayores metrados, lo asume el contratista. No hay adicional ahí. Si hay menores metrados, la entidad le paga el total de los metrados del presupuesto. Ahí pierde la entidad. Sistema de contratación a precios unitarios. Dice, en el caso de obras, el POTOR formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en el documento de procedimiento de selección, ¿no? Las condiciones previstas en los planos, especificaciones técnicas y las cantidades referenciales que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo. Bueno, realmente ejecutado, ¿no? Está de más decir. Este sistema se aplica técnicamente, bueno, eso también es un agregado, cuando hay grandes movimientos de tierra, ¿no? Como carreteras, saneamiento, canales, presas, etc. Consideraciones. El postor oferta precios unitarios de cada una de las partidas que proporciona la entidad, es decir, de partidas preestablecidas. No hay orden de prelación en un sistema de precios unitarios. Se reconocen los mayores metrados y se descuentan los menores metrados. Es decir, se pagan los mayores metrados y se pagan también los menores metrados. Esas, digamos, las consideraciones que ustedes deben tener en cuenta cuando van a ejecutar una obra de carretera, por ejemplo, y cuando realicen sus valorizaciones. Consideraciones que ustedes lo tienen que tomar en cuenta. ¿Ya? Antes que me olvide, lo que estamos hablando de valorización, evidentemente estamos viendo la parte teórica.
va a haber ya la parte casuística que COESI ya le va, digamos, a indicar. Me parece que la primera semana de abril, no sé, se va a dictar un curso de valorizaciones, ¿no? Donde se hará a conocer la casuística. Estén atentos, por favor, o en todo caso se coordinan con la corporación para que le indique la fecha que se va a programar ese curso de valorizaciones. Son 5 sesiones también. ¿Ya? Ahí va a aprender todo el procedimiento de cero, cómo elaborar una valorización, el uso de los índices unificados de precios, la fórmula polinómica para calcular los reajustes y luego los reajustes en el caso de las de horas adelantadas, horas atrasadas y a ritmo normal. ¿Ya? Ejemplo, ahí tenemos otro caso, se tiene una obra y una carretera, pavimento rígido, en los planos indica casi el mismo problema. Indica que el espesor del pavimento es esa falta de 8 pulgadas, en las especificaciones técnicas indica otro espesor, en la memoria otro espesor y también en el presupuesto otro espesor. La pregunta es, ¿cuál sería el espesor que nosotros deberíamos considerar? Si fuera a suma alzada, evidentemente los planos predominan, pero acá no, en los 4 documentos hay un error, hay una deficiencia, no hay orden de prelación. Ahí lo que se tiene que hacer es, digamos, coordinar con el proyectista, ¿no? Entonces, el residente anota en el cuaderno de obra el hecho, le dice supervisor. En los 4 documentos dice espesor diferente. Por favor, consultar al proyectista cuál es el espesor definitivo. Entonces, el supervisor le hace un informe, lo lee a la entidad y la entidad lo deriva al proyectista. Llega el proyectista y dice, bueno, acá hay un error, pero domina tal espesor. Listo. ¿No? Lo firma, lo sella y lo devuelve a la entidad. Ese es el procedimiento. No existe orden de prelación. Ahí tenemos un ejemplo en relación a los mayores metrados. Dice, ¿no? En el primer mes se avanza a 200 metros cuadrados, en el segundo se avanza a 250 y en el tercero se avanza a 350. Ahí tenemos ya 500, 600, 800, ¿no? 800 metros cuadrados. Para completar los 1000, falta 200. Y hay otra posibilidad que haga menores metrados, y la otra posibilidad que haga mayor metrado, en el caso de 300 metros cuadrados. Vamos a analizar las 3 alternativas. En el mes de julio puede ocurrir 3 posibilidades. Que el metrado de julio sea los 200 para cumplir con los 1000 metros cuadrados. Cumplió con la meta, no ningún problema. La otra posibilidad, si el metrado de julio sea 120 metros cuadrados. Dice, el metrado realmente ejecutado sería 920. Faltaría 80 metros cuadrados. La entidad solamente le va a reconocer el metrado realmente ejecutado, los 920 metros cuadrados, porque con eso cumplió con la finalidad de esa actividad. Se cumplió con la meta. La otra posibilidad es cuando, digamos, avance más. Ojo, los metrados, partiendo que los metrados son referenciales, ¿ya? Tanto a suma alzada como a precio unitario, los metrados son referenciales. Si el metrado de julio sea 300 metros cuadrados, el metrado realmente ejecutado sería 1100. La valorización sería de 2 maneras. Se valoriza solo los 200 metros cuadrados para llegar a los 1000 y con los 100 metros cuadrados restantes se valoriza como mayor metrado. ¿Ya? Bueno, hay cantidad de preguntas. A ver, vamos a responder algunas. Empecemos de la última. A ver, acá. A los alumnos que están preguntando, le voy a dar prioridad a los que, digamos, que están preguntando por primera vez, ¿ya? Pues Espinosa ya le respondí varias veces. Windows. El deductivo aplica únicamente, así es, solamente para precios unitarios. A ver acá, Julio. Ya, eso ya lo ve la coordinación, la corporación, Julio. A ver acá, Jonathan. Las ampliaciones de plazo y modalidad de precios unitarios, ¿en qué momento reconoce la entidad? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero le voy dando un adelanto. Las ampliaciones de plazo se dan por 3 causales. Primero, como dice el reglamento, atraso para paralizaciones no atribuibles al contratista. La segunda causal, debido a los adicionales. Y la tercera causal, lo que estamos viendo, los mayores metrados. Ahora, va a haber el caso de mayores metrados que no es necesaria ampliación de plazo. Ya no necesariamente los mayores metrados van a originar una ampliación
de plazo. Y cerramos acá con Milagro. Para esos mayores metrados se hace una valorización. Ahí está, ¿no? Creo que ya se ha respondido. Para ese mayor metrado se hace una valorización de mayor metrado, ¿no? Se determinan los costos directos de esa actividad, se le agregan los gastos generales y el coeficiente de reajuste de la misma, el coeficiente de reajuste de la fórmula polinómica del contrato principal. Esa es la valorización de los mayores metrados. Muy bien, vamos a seguir. El esquema mixto, bueno, hablamos de mixto porque se utiliza a suma alzada y a precio unitario. Es decir, se va a hacer edificaciones, es decir, a través de un paquete, edificaciones y carretera. Ese es un paquete. Va a haber, como van a haber 2 obras en ese contrato, se va a hacer un conjunto habitacional para las Fuerzas Armadas, digamos así. Entonces, para ese tipo de obra, suma alzada. También se va a hacer una habilitación urbana para ese conjunto habitacional, precios unitarios. Ahí están bien definidos los sistemas. A eso se le llama sistema mixto. Ya tenemos otro ejemplo, creo que está más claro, en relación a los mayores metrados, menores metrados, tanto a precio unitario, y en el caso de suma alzada. Mire usted acá, creo que acá lo va a entender. Acá está más detallado. Vamos a volver a repetir. La partida A, en el metrado del expediente, dice 120 metros cúbicos. Pero él ejecutó 100 metros cúbicos. Es decir, hizo menos, digamos, a precio unitario. Pero hizo menos porque con los 100 metros cúbicos cumplió con la finalidad de esa actividad. La entidad solamente le va a reconocer lo realmente ejecutado, es decir, los 100. El caso B, el metrado dice 220 y ejecutó 230, hizo 10 metros cuadrados más. La entidad le va a reconocer los 10 metros cuadrados adicionales. Total le va a pagar los 230 metros cuadrados. Es un mayor metrado. Ahí tenemos un mayor metrado y un menor metrado. Miremos en el caso de suma alzada. La actividad B dice 300 metros cúbicos. Pero los 300 solamente ejecutó 250, porque con los 250 cumplió con la finalidad del proyecto. Pero la entidad, por ser suma alzada, le va a reconocer esos 50 metros cúbicos que no hizo. Le paga los 300. Es decir, le paga el total del metrado del presupuesto. Y vamos al otro caso. El metrado de la actividad dice 200 metros cuadrados, pero hizo 25 metros cuadrados más. La entidad no le reconoce solo esos 25 metros cuadrados, solamente le va a pagar hasta los 200 metros cuadrados, nada más. Ya, ahí tenemos ya, creo que con este ejemplo aclarado las dudas que ustedes tenían en función a lo que habíamos comentado anteriormente. Ya, creo que acá ya ha quedado totalmente aclarado. Ya no debe haber dudas de la diferencia de un sistema presunitario y a suma alzada. Los metrados, dice, serán formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, ¿no? Y presentadas a la entidad dentro de los plazos que se establezcan en el contrato. El supervisor o inspector deberá revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización. Es decir, en el mes, el residente, en la última semana del mes, en la cuarta semana, comunica por cuaderno de obra al supervisor, ya sea físico o digital, que se van a reunir pues el día miércoles, hace la anotación, que se van a reunir el día jueves o viernes, no sé, para fijar los metrados de las actividades que se han avanzado en ese periodo. Está presente el supervisor. Acuérdense que el supervisor está todo el día y todos los días en la obra. Eso es lo que dice el reglamento, siempre y cuando su porcentaje de participación sea el 100%. ¿Ya? Muy bien, el supervisor dice, bueno, acá me está pidiendo el residente estar el jueves 9 de la mañana, bueno, está bien, porque yo siempre vengo temprano, listo, no hay problema. Entonces, el residente con su cuadrilla y el supervisor va a verificar, ¿no? Los avances de las actividades que se han ejecutado en ese periodo. Supervisor, ¿estamos conformes con los metrados de estas actividades? Conforme, se anota en el cuaderno de obra las actividades que se han avanzado con sus respectivos metrados y unidades medidas, y cada uno comienza a hacer su valorización. ¿Ya?
Dice, se constituye en obra el reciente supervisor e inspector y miden los avances de cada partida. Estas cantidades se denominan metrados de avance, ¿no? Luego de los cuales se multiplican esos metrados por su precio unitario, obteniendo la cuantificación económica que también, digamos, lo dice el reglamento en la parte de conceptos relacionados a las famosas valorizaciones. Bueno, ahí está. Lo que ustedes están viendo, eso lo anoten en el cuaderno de obra digital o físico. Ahí están las actividades que se han avanzado y luego van a multiplicar por su precio unitario, tal como indica en el cuadro inferior. Y se obtiene la cuantificación económica que viene a ser el parcial. A esta cuantificación económica se suma, se obtiene el costo directo y se determina de manera proporcional, como dice el reglamento, los gastos generales y utilidad ofertada. Finalmente nos da el monto de la valorización. Aprobación de la valorización. El contratista presenta el informe de valorización el último día del mes. ¿A quién se lo presenta? Al supervisor vía cuaderno de obra. Digamos, estamos nosotros en marzo. A fines de marzo, hoy ya estamos a fines de marzo, el contratista me ha entregado el informe de valorización, ¿no? Por cuaderno de obra. Entonces yo lo recepciono también por cuaderno de obra. Tengo 5 días a partir del mes siguiente de abril, a partir del primer día hábil, para revisar y aprobar el informe de valorización, donde tiene una serie de documentos. Una vez que lo apruebo, lo remito a la entidad. La entidad también lo va a revisar. Pero el reglamento no dice que la entidad lo revise, ni tampoco dice qué pasa si la entidad lo observa, o qué pasa si el supervisor observa el informe de valorización. No dice en cuánto tiempo el contratista tiene que levantarlo, ¿no? ¿Ya? Como le decía también en los primeros días de clase, en este reglamento tiene muchos vacíos. Uno de ellos es lo que le estoy comentando. Muy bien. Entonces, una vez que la entidad lo ha revisado, le da el visto bueno, va a pasar por una serie de oficinas para que la entidad le pueda pagar esa valorización de marzo como fecha máxima el último día del mes de abril. Esto también lo habíamos comentado en las clases anteriores, me parece en la sesión número 2. Estamos haciendo un recordatorio, pero más claro lo va a tener en el curso de valorizaciones que va a dictar COESI, ¿ya? Coordinar con ellos la fecha. Muy bien. Entonces, la fecha máxima para el pago por parte de la entidad de una valorización es hasta el último día del mes siguiente que corresponde a la valorización. Ya le puse el ejemplo. Si estamos marzo, a fin de marzo, el contratista ya me presentó el informe de valorización, yo tengo los 5 primeros días de abril para revisar y aprobar. Y la entidad tiene como fecha máxima para pagar esa valorización de marzo el último día del mes de abril. Ese es el procedimiento. No lo paga en abril, lo paga a fecha posterior, el contratista le va a cobrar intereses, que también lo habíamos comentado. Ahí está, fíjese, esta es una directiva interna por parte de la entidad, donde da a conocer cuando el contratista presenta su informe de valorización, el supervisor lo observa y le dice, contratista, hay observaciones en tu informe de valorización. Te lo estoy remitiendo para que tú lo puedas corregir. Levanta esas observaciones en la brevedad del plazo, ¿no? Y le dice que tiene 2 días para que el contratista lo pueda levantar, dentro de los 5 días que tiene el supervisor. ¿Ya? Eso no lo dice el reglamento, lo dice la directiva interna que tiene la entidad. Evidentemente que le ha comunicado ya al contratista, ¿no? Y una vez que el supervisor da la conformidad del informe de valorización, se lo presenta a la entidad. La entidad lo revisa también, ¿no? Por eso dice ahí, la entidad revisa el informe presentado, ¿no? Por parte del supervisor. Si la entidad observa que el informe tiene errores, también lo habíamos comentado el día de ayer, se le aplicará una penalidad al supervisor equivalente a una UIT, ¿no? Por haber aprobado un informe de valorización con errores, no solamente de la valorización, sino también los adicionales, las ampliaciones de plazo y los mayores metrados. ¿Ya? Si lo observa la entidad, ¿qué va a hacer la entidad? Le va a decir pues al contratista, se lo va a devolver al contratista. Contratista, tienes errores en tu informe de valorización cuando se le pasó pues al supervisor.
eso ya nos encargamos nosotros de amonestarlo, pero ahora tú tienes que levantar esas observaciones. ¿Ya? Eso es el procedimiento. Levanta las observaciones, nuevamente lo ingresa por mesa de partes a la entidad lo corrige, dice, bueno, todo está bien, ya cumplió con levantarlo, sigue su curso, su pago correspondiente. ¿Ya? Pero dependerá, de repente el contratista se excede el tiempo que indica, de repente ya no le van a pagar en abril, le pagarán pues en mayo. Entonces, como le van a pagar en mayo, ya no va a tener derecho de cobrar intereses, porque la demora lo ha originado el propio contratista. Sí, Pedro, te escucho. O hazlo por el chat, por favor, tu pregunta, ¿ya? Y como le estaba comentando, si la entidad no ha cumplido con el pago de la obligación de marzo hasta el último día del mes de abril, el contratista le va a cobrar intereses, tal como dice el Código Civil en los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Y ahí está la fórmula que también les indiqué, parece que fue en las primeras clases, ¿no? En función al factor acumulado de la tasa de interés legal del día de pago de la valorización, ¿no? Entre el factor acumulado de la tasa de interés legal del día que se dio pagar la valorización, ¿ya? Sí, si me escucha Pedro, no sé si estoy a la espera de su pregunta. Entonces vamos a responder el de Carlos. Buenas tardes. Entonces, cuando no hay compatibilidad, del ejemplo del empresario de asfalto, ¿cuál mandaría? Bueno, le estoy diciendo, ¿cómo se llama el participante? Carlos. Cuando en los cuatro documentos, planos, especificaciones, memoria y presupuesto, en el caso del ejemplo, dice espesores diferentes, no hay orden de prelación. El procedimiento es consultar al proyectista. En cambio, a suma alzada, si ese caso si fuera suma alzada, predomina lo que dicen los planos. Si las especificaciones técnicas, memoria y presupuesto dicen espesores diferentes, predomina lo que dice el plano. ¿Ya? En el caso a suma alzada, entiéndase bien. ¿Ya? Repito, en el caso a suma alzada, hay un orden de prelación. A precio unitario no hay orden de prelación. Se pregunta al proyectista. Ahí cerramos con Chenier. A ver acá, en el caso a suma alzada, si se puede dar el caso de deductivos vinculantes, en ese caso ya no serían, no, bueno, ya acá no, te vuelvo a repetir, tú mismo lo estás diciendo, es un deductivo vinculante adicional. ¿Qué cosa es un deductivo vinculante? Un deductivo vinculante, vamos por parte, un deductivo es algo que estaba considerado en el presupuesto o una partida, digamos, pero ya no se va a hacer, se va a deducir porque va a ser reemplazado por un adicional. Y ahí su nombre, deductivo vinculante. Ejemplo, en el presupuesto dice canal de concreto simple, pero por razones técnicas, se cambia a canal de concreto armado. Ese canal de concreto simple, ya no se va a hacer, es un deductivo. Ahora va a ser reemplazado por el canal de concreto armado. ¿Ya? En suma alzada, si hay adicionales. ¿Ya? Deductivo vinculante adicional. Muy bien, continuemos. Veamos en el caso de los reajustes. Como estamos con la hora, listo. Creo que todo está fríamente calculado. La aplicación, repito, lo vamos a hacer en el curso. Se va a dictar, digamos, el próximo mes, me parece, que coordinen con COESI. El artículo 195, este artículo también ha sido modificado porque generaba mucha confusión, pero a pesar de eso, sigue con la confusión. Y le digo por qué. Porque si usted lee el primer párrafo, habla sobre coeficiente de reajuste, y en el segundo párrafo habla sobre índice unificado de precio. Al menos usted ya lo entiende porque lo hemos visto en las sesiones anteriores. Pero un ingeniero que recién se ha titulado y que va a practicar o va a ser asistente de una obra del Estado por contrata, su primera obra, y lo lee y dice,
En el caso de obra, los reajustes se calculan aplicando el coeficiente de reajuste conocido al aumento de la valorización, siendo un reajuste a cuenta. Y después dice, conforme se conozcan los significados de precio, como no ha leído, evidentemente no lo va a entender, porque dice, el primer párrafo dice coeficiente de reajuste. ¿Qué cosa es eso? De repente ya se olvidó de la fórmula polinómica. No lo entiendo, va a decir. En el primer párrafo también debió indicar en función a los índices indicados de precio, es lo que habíamos comentado nosotros en las clases anteriores. Por ejemplo, estamos nosotros en marzo. El INEI publica los índices unificados de precio con un mes de atraso. Recién en marzo han salido los índices de precio de febrero. Por lo tanto, el coeficiente de reajuste va a ser de febrero. Cuando estemos en la valorización de abril, tenemos los índices de precio, no de abril, sino del mes anterior, de marzo. Y así va a ser todos los meses durante la elaboración de las valorizaciones. ¿Ya? Y acá dice, pues, lo que se ha agregado a este decreto supremo, a esta modificación, me parece que fue el 232, me parece que fue el decreto supremo 232, donde ya aparece el término de reajuste a cuenta, así como la valorización que indica pagos a cuenta, el reajuste también es un pago a cuenta. Siempre ha sido así, sino que había, pues, digamos, cada uno, tanto el residente como el supervisor, lo interpretaba de manera diferente. Ahora por lo menos ya la cosa está clara, pero siempre ha sido así, siempre ha sido así. Y en el segundo numeral, segundo párrafo, dice, conforme se conozcan los significados de precio que corresponden al mes siguiente de la valorización, se calcula el coeficiente de reajuste hasta llegar al coeficiente de reajuste definitivo, ¿no? Y con esto se termina el monto de reajuste definitivo. Este es un sancochado. Si usted lo lee, no lo va a entender, ¿no? Pero nosotros hicimos, para hacerle recordar, solamente, ojo, ¿eh? ¿Se acuerda que hicimos estos cuadros? Pero no con estos meses, creo que fue con otros meses, ¿no? Mire, ¿ve? Acá estamos viendo la variación de agosto, estamos utilizando los índices de precio de julio, por lo tanto, determinamos o calculamos el coeficiente de reajuste de julio. En septiembre conocemos los índices de precio de agosto, ahí está. El de octubre, perdón, acá es el de octubre con el de septiembre. El de octubre con el de septiembre, ahí está, ¿no? Y en la liquidación se trabaja con el KDM de pago, porque como ya hemos leído, en el caso de los ajustes, que lo vamos a leer nuevamente, dice se trabaja con los índices de precios del mes de pago. Esta evaluación de agosto la entidad lo paga en septiembre, por lo tanto en la liquidación se va a trabajar con los índices de precios del mes de pago de septiembre. Acá está, mire, ¿ve? Liquidación con el mes de septiembre. El de septiembre lo paga en octubre, entonces será con el mes de octubre. El de octubre lo paga en noviembre, se trabajará con el CAE de noviembre. Ahí tenemos entonces valorización con los índices de precios del mes anterior y liquidación con los índices de precios del mes siguiente que le corresponde a la valorización, es decir, el mes de pago. ¿Ya? A ver, vamos a contestar una pregunta. Ya, muy bien lo que dice Ruber, ya lo entendió. A ver, acá Pedro. Y bueno, en un caso que estuve presente como asistente de una oficina de la entidad, un caso de una hora de salud, en el presupuesto consideraron una pequeña planta de tratamiento de aguas residuales, pero no estaba considerado en los planos. Se procedió a una... No, pues, ese es un error, pues, es un error. Se procedió a una deducción, la obra era azul malsada, en este caso, bueno, todo se ha hecho mal. Y mire, hay funcionarios, para su conocimiento, cuando usted va a trabajar en una municipalidad, sobre todo a municipalidades, peor aún en zonas rurales, hay mucho desconocimiento e interpretación del reglamento de contratación del Estado. ¿Ya? Por ejemplo, la pregunta que hace Pedro dice, en el presupuesto consideraron una pequeña planta de tratamiento de residuales, pero no estaba considerada en los planos. Dice, si no estaba considerado en los planos, no estaba considerado en el presupuesto. ¿No? ¿Es así, Pedro? Porque yo no creo que una planta de tratamiento que forma parte de un proyecto se haya olvidado. Es como decir que yo voy a hacer digamos, una vivienda de 2 pisos y me he olvidado de colocar la partida de cimentación, ¿no? De la zapata había cimentación. Es un craso error, ¿no?
¿ya? Y mucho confunde, dice, si bien es cierto hay una partida que no se va a hacer, le dicen deductivo. No es deductivo, no es el término adecuado. Deductivo solamente se usa para el caso de los adicionales, deductivos vinculantes, nada más. A ver acá Espinosa, pero si es indispensable se podría decir, a ver, ¿qué cosa es un adicional? Un adicional es algo que no estaba considerado en el expediente ni en el contrato, cuya ejecución es indispensable y necesaria para cumplir con la finalidad del proyecto. Ese reservorio podría ser un adicional. Podría, yo no tengo el nombre, el nombre del proyecto integral para decir si es un adicional, como también podría ser una obra nueva. Y son dos cosas totalmente diferentes. No confundir adicional con obra nueva. ¿Ya? Así estaba en el presupuesto. El contratista propuso la deducción. A ver, pero si el reservorio dice un caso que en el presupuesto consideraron una pequeña planta, pero no estaba considerado en los planos. O sea, es decir, estaba en el presupuesto, digamos, pero no estaba en los planos. Ya, ¿cuál es el orden de prelación? Vamos a asumir, no tengo mucha información, pero en función a lo que me comenta Pedro, dice, no estaba en los planos, pero sí está en el presupuesto. Entonces, no es un adicional. Basta que esté en uno de los documentos, ya predomina, digamos, lo que está considerado en un documento, a pesar que no estaba considerado ni en los planos de especificaciones técnicas digamos, ¿cuál es? Pero sí está considerado en el presupuesto, pero mira lo que dice el presupuesto. Hay un orden de prelación, ¿ya? Ha habido un error en el expediente técnico. Ya, a ver acá, terminamos con Espinosa. Tengo entendido que si existía en el presupuesto entonces se debería ejecutar, eso ya no sería bueno, ya no sería un adicional, pues ya no sería un adicional, porque ya Pedro lo aclaró. Dice, estaba en el presupuesto, pero no estaba en los planos, o sea que había un error garrafal por parte del proyectista. Basta que esté en uno de los documentos, ni hablar, ya ese reservorio se tiene que ejecutar. Pero el reservorio, si no está en los planos, hay que comunicar al proyectista para que diseñe ese reservorio. Por eso digo, hay un craso error ahí, el peor error que ha cometido digamos, el proyectista. ¿Ya? Porque el reservorio pues no es una cosa simple, es una cosa importante, no sé si será pues para una posta médica o un colegio o una comunidad, ¿no? Pero es necesario ese reservorio. Pero no estaba considerado en el plano, pero sí me dice en el presupuesto. Terminamos con Gloria. ¿Se puede ejecutar horas adicionales solo con la conformidad? No es así, no es así, Gloria. El reglamento no dice eso. El supervisor dice que sí procede el adicional, pero eso no significa que el contratista ya va a ejecutar el adicional. Él tiene que esperar todavía que la entidad emite una resolución donde va a pedir la participación, la opinión del proyectista. No solamente lo que diga, el supervisor puede decir sí, el proyectista puede decir no, finalmente la entidad dice no, o también se puede presentar este escenario, si por ahí el supervisor dice sí, el proyectista dice no, pero la entidad dice, bueno, yo no coordiné con la oficina técnica de los ingenieros de acá de la oficina y me dicen que sí es necesario digamos, ese adicional. Entonces, genera una duda, ¿a quién le creo? ¿A mis ingenieros, al supervisor o al proyectista? Contrata a un tercero y ese tercero es el que va a tomar la decisión de repente. ¿Ya? No es que el supervisor, si bien es cierto el reglamento dice supervisor, digamos, da la conformidad o da la aprobación para que se elabore la adicional, el expediente técnico y la adicional. Una vez que termine el contratista, se lo presenta al supervisor. El supervisor va a revisar ese expediente técnico, lo aprueba, lo eleva a la entidad y la entidad tiene la última palabra. Lo va a volver a revisar. Si está ok, sale una resolución. Recién ahí, cuando sale la resolución de aprobación de la adicional, recién ahí el contratista puede ejecutar el adicional. Muy bien. Acá también se presentan problemas en relación al reajuste, ¿no? Creo que también lo habíamos comentado, que el supervisor le dice al contratista, ingeniero,
En cada valorización solamente le vamos a pagar en cada periodo su valorización, pero su reajuste en la liquidación. Bueno, el residente dice, ay, ingeniero, no hay problema. Eso es lo que no debe aceptar el residente. Y lo otro es que en cada valorización está cobrando su reajuste. Pero este artículo 195.2 dice que él puede cobrar a partir de la segunda valorización dos reajustes, el reajuste del mes y la regularización del reajuste del mes anterior, inclusive hasta un tercero. Pero ese tercero ya lo saca en la liquidación, por eso dice acá, hasta llegar el coeficiente de reajuste definitivo y con este se determina el monto de reajuste definitivo, lo cual puede generar un monto diferencial por regularización de reajuste que se puede ir calculando y pagando en la valorización de siguiente o en la liquidación, ¿no? Eso es lo que le estaba comentando. Eso lo vamos a ver en la casuística para que usted lo pueda entender rápidamente, ¿ya? Las valorizaciones voy a presentarlo, de hora principal y de mayores metrados se reajustan en función al coeficiente de reajuste conocido al momento de la valorización, ¿ya? Mientras que las valorizaciones de digamos, de los adicionales, una vez que se aprobó el adicional, debido a la pregunta que usted han hecho en función de los adicionales, una vez que sale la resolución, en ese expediente del adicional va a haber fórmulas polinómicas, va a haber su cronograma, va a haber su cronograma valorizado de avance de obra. Es decir, ese adicional genera su propia valorización. Van a haber dos valorizaciones, una valorización del contrato principal y otra valorización de los adicionales, ¿no? Habíamos comentado los tipos de valorizaciones, recordando, valorización del contrato principal, valorización de los adicionales, valorización de los mayores gastos generales, valorización de los intereses cuando la entidad se demora en el pago de la valorización y por último la valorización de los mayores metrados. Y ahí tenemos ya un formato de valorización donde acá estamos viendo, fíjese, la cuantificación económica que viene a ser la columna de importe de cada actividad que se ha avanzado en ese periodo y luego se ha calculado de manera proporcional los gastos generales y utilidad ofertados. Este 17.596 es un pago a cuenta de los 43.789, que es el presupuesto. Por eso dice el reglamento también que las valorizaciones son pagos a cuenta. O sea, que se le está pagando de los 43.789, que ese es su total del presupuesto, se le está pagando 17.596, ¿no? En función a lo que ha avanzado. ¿Ya? Y ahí tenemos la fórmula de los reajustes, que es igual a la valorización por el coeficiente de reajuste menos 1. ¿No? El coeficiente de reajuste lo tenemos reemplazando los índices unificados de precio en la fórmula polinomio, ¿no? Operamos y finalmente obtenemos el coeficiente de reajuste que nos va a servir, como ustedes están viendo ahí, para calcular el reajuste. Y ahí tenemos ya, esto también creo que le había presentado, tenemos ahí, por ejemplo, el ISU 0 y el ISU R. Reemplazamos nosotros los índices unificados de precio que publica el INEI con un medio atraso, operamos, obtenemos el coeficiente de reajuste de cada monomio, luego sumamos y obtenemos el coeficiente de reajuste de la fórmula polinómica de esa especialidad. Y ese K nos va a servir para calcular el reajuste, ¿no? Hemos visto en la fórmula que el reajuste es igual a la valorización por el K menos 1. A este le restamos menos 1 y va a quedar pues 0.008, ¿no? Y eso lo multiplicamos por la valorización y obtenemos el reajuste. Y ahí tenemos nosotros los índices unificados de precio que publica el INEI de manera mensual y con un medio atrás, ¿ya? Donde la columna código de la izquierda y la derecha vienen a ser los índices unificados de los insumos. De la izquierda son los impares y la derecha son pares. Eso para la mejor ubicación de los índices. Y el INEI ha dividido al Perú en 6 áreas geográficas, ¿no? El área geográfica 1, por ejemplo, tenemos ahí Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín. Y así va a ser para las demás áreas geográficas. Y van a haber casos en relación a los reajustes, ojo, ¿eh? ¿Cómo calculamos el reajuste de una obra permanentemente adelantada? Van a haber horas adelantadas, horas atrasadas y horas a ritmo normal.
¿Ya? ¿Cómo calculamos nosotros los reajustes en horas permanentemente adelantadas? El reajuste a reconocer siempre va a ser el reajuste ejecutado. ¿Por qué le digo esto? Porque en cada valorización, cuando nosotros calculemos los reajustes, van a haber dos valorizaciones. Valorización programada y valorización ejecutada. A eso lo multiplicamos por el K-1 y vamos a tener también dos reajustes, porque hay dos valorizaciones. Vamos a tener reajuste programado y reajuste ejecutado. Y finalmente el reajuste a reconocer. En el caso de una hora adelantada, el reajuste a reconocer siempre va a ser el reajuste ejecutado. ¿Ya? En una hora adelantada. Y en una hora atrasada, bueno, ahí tenemos la expresión matemática del caso de un avance real con un avance acumulado. Un avance, una hora permanentemente adelantada es cuando el avance real acumulado es mayor que el avance programado acumulado. Eso es lo que dice el decreto supremo que le mencioné en los primeros días también. El decreto supremo 011-79-BC. Lo que no sucede en el caso de horas atrasadas, esto sí es complicado para el residente, ¿no? Por desconocimiento, piensan de que una hora atrasada para el cálculo de los reajustes es igual que una hora adelantada. No es así. Es todo un procedimiento que se debe de seguir y hay que tener en cuenta la parte conceptual. En una hora atrasada se debe tener en cuenta que la suma de los reajustes reconocidos tiene que ser menor o igual que el reajuste programado acumulado. Por ejemplo, si la hora empieza atrasada, el reajuste a reconocer le pagan el menor. Ahí está correcto. En la siguiente se adelanta y el reajuste a reconocer le pagan el reajuste ejecutado, el mayor, porque se adelantó. No es así. No es así. ¿Cómo se calcula el reajuste a reconocer en esa valorización que se adelantó? Dice, hay que verificar siempre que la suma de los reajustes reconocidos tiene que ser menor que el reajuste programado acumulado. Entonces, ¿cómo calculamos el reajuste a reconocer en esa valorización que se adelantó, estando la hora atrasada? Va a ser igual a la suma de los reajustes programados menos los reajustes acumulados hasta antes de esa valorización. Esa diferencia va a ser el reajuste a reconocer, que va a estar por debajo del reajuste ejecutado. Es un trabalengua, me dirá usted, pero en la práctica usted lo va a ver. ¿Ya? Ahí está la expresión. ¿Cómo sabemos que una hora está atrasada? Se tiene que cumplir esa condición, que la suma de los reajustes acumulados realmente ejecutados es menor o igual que el reajuste de avance acumulado programado. Es decir, que se debe cumplir que la suma de los reajustes reconocidos tiene que ser menor o igual que el reajuste programado acumulado. Y en el caso de las discrepancias que se puedan presentar durante la ejecución de los metrados o las valorizaciones, ¿no? Como dice el reglamento. Si hubiera una discrepancia entre el residente y el superior, no se ponen de acuerdo, pero siempre, digamos, hay un límite, ¿no? Dice, si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al 5% del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a conciliación o a la Junta de Resolución de Disputa o finalmente a un arbitraje. ¿No? Bueno, siempre va a haber discrepancias. Lo que recomiendo, siempre hay que conciliar para evitar pues esto del arbitraje que genera pues, digamos, atraso en la obra y la demora en el pago hacia el contratista. ¿No? Siempre la recomendación es la conciliación. ¿Ya? Y ya estamos entrando a la parte de las ampliaciones de plazo. A ver, vamos a conectar las preguntas acá. Acá, Ronald, ¿es verdad que el inspector solo debe estar un mes o puede permanecer en todo el desarrollo o en qué caso solo fue? Yo no sé quién le ha dado esa información de un mes? Le digo lo siguiente. El inspector, en primer lugar, es un servidor de la entidad y se asigna a un servidor de la entidad cuando el monto de la obra, del presupuesto, perdón, sí, pues, de la obra, es menor o igual a 4.300.000.
En ese caso, ese inspector no necesita un supervisor. Cuando el monto de la obra supera a los 4.300.000, se contrata a un personal externo que es el supervisor, que puede ser una persona natural o una persona jurídica. Si la obra dura un mes, evidentemente el inspector va a estar un mes, o supervisor va a estar un mes, el residente también va a estar un mes. Pero si son 3 meses, 2 meses, no puede estar pues en un mes y en el siguiente mes, ¿quién lo controla al residente? ¿No? Ahí me parece que le han dado mala información al respecto, dependiendo también del porcentaje de participación, ¿ya? Dependiendo también del porcentaje de participación. Y cerramos con Espinosa. Bueno, Espinosa ya lo superó a Rupert en las preguntas. Cuando estoy en una obra de pavimento, el expediente mandaba pavimentación, pero en el momento de la ejecución se presentó en el terreno filtración de agua. Sí o sí hicieron un drain, pero sí se aprobó, bueno, en ese caso, en una carretera, de repente son las canaletas, ¿no? No sé, de repente las canaletas, porque toda carretera tiene canaletas, sobre todo en la zona de provincia, en la zona de la selva, pues que llueve, ¿no? ¿Ya? A ver, acá Wilmer, terminamos con Wilmer. En el caso de la discrepancia de metrados y el sometido a arbitraje, ¿cómo se evalúa? Bueno, la curva S no tiene que ver absolutamente nada. La curva S que realmente está en función digamos, a los avances, ¿no? Al avance real y al avance programado. La curva S nos va a decir si la hora está atrasada, está adelantada o está en un ritmo normal, ¿no? En función a los gráficos de los avances programados acumulados y los avances real acumulados, ¿ya? Pero no tiene que ver nada en los arbitrajes. Ese es para ver los avances, ¿ya? Vamos entonces a las ampliaciones de plazo. Lo ideal es que una obra, seguimos con los 90 días, empiece el primer día y termine en los 90 días, ¿no? Es decir, que no haya problema, que la obra se termine sin que se presentan eventos que puedan afectar pues el normal desarrollo de la obra. Eso sería el ideal. No hay ni una obra que no tenga ampliación de plazo. Es raro, sobre todo en provincias, sobre todo en provincias. ¿Ya? ¿Qué dice el reglamento del artículo 197? Dice, solamente hay 3 causales en las cuales el contratista puede solicitar ampliación de plazo. Como ya se lo mencioné, ¿no? Una de las preguntas que hizo un participante minutos antes, ¿no? Por atrasos y paralizaciones no atribuibles al contratista. ¿Cuáles son? De fuerza mayor o caso fortuito. Fuerza mayor, por ejemplo, el caso pues, de desabastecimiento de materiales, las huelgas, ¿no? Hecho cortito, el caso de los sismos, huaicos, lluvias, etc. Dice, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional. No, el contratista amplía el plazo de las garantías que pueden, en relación a la garantía. Y cuando es necesario un plazo adicional debido a los mayores metrados que le hemos estado considerando. Ahí están las 3 causales de ampliación de plazo. No puede pedir, digamos, una ampliación de plazo que es diferente a lo indicado en el reglamento, en los literales A, B y C. Pero todo esto es un procedimiento para pedir una ampliación de plazo. Y eso también lo tienen que leer. Tienen que leer el reglamento. Fíjense, lo que estamos dando a conocer acá son los artículos relevantes que están relacionados directamente con la ejecución de la obra. Es decir, a partir del artículo 162 al artículo 109. Cuando hay una ampliación de plazo, que el residente amerite, él cree que es necesario solicitar una ampliación de plazo, él tiene que anotar en el cuaderno de obra el inicio y el fin de la causal. ¿Ya? El inicio y el fin de la ampliación de plazo. Si hoy día se da el inicio de la ampliación de plazo, que está afectando el normal desarrollo de las actividades, él ha anotado en el cuaderno de obra. Si no anota en el cuaderno de obra, lo ha anotado al día siguiente, ya no procedes la ampliación de plazo. No le van a otorgar la ampliación de plazo. Y no solamente es anotar en el cuaderno de obra, sino presentar, como dice el reglamento, el representante legal o contratista, como dice el siguiente, bueno, este es un esquema que le voy a dar mucho, que está reemplazando a varios artículos del reglamento. Este es un resumen. Bueno, ya le indiqué las 3 causales, y mire, ¿cuáles son las causales
de fuerza mayor o hechos fortuitos, ¿no? Dice, los huaicos, terremoto, desabastecimiento de materiales, paro regional, lluvia, demoran en la solución de consultas, demora de pago de materiales, falta de disponibilidad del terreno, etc. Cuando es necesario un plan adicional, bueno, ejecución propios del adicional, ¿no? También en el caso de los mayores metrados, creo que ahí está más claro que el agua, pero solamente en el caso de los mayores metrados, en el sistema de precios unitarios. Y acá está el procedimiento de ampliación de plazo, ¿no? Como dice el reglamento, una vez que se termina la causal, ¿no? Tiene 15 días el contratista para presentar a través de el contratista, su representante legal, solicitar, ¿no? Cuantificar y sustentar la ampliación de plazo ante el supervisor o inspector. No lo presenta dentro de los 15 días, lo presenta en el día 16 y ya no procede tampoco su ampliación de plazo. Lo tiene que sustentar con toda la documentación posible, de tal manera que proceda la ampliación de plazo. Muchos residentes, ¿qué hacen? Dicen, no, el reglamento dice anotar en el cuaderno el inicio y el fin. Con eso es suficiente para la ampliación de plazo. No le vamos a otorgar la ampliación de plazo. Tienen que sustentarlo, tal como indica ahí. Tiene que solicitar, cuantificar y sustentar ante el supervisor la ampliación de plazo. Y es todo un procedimiento, conforme usted lo va a ver acá. Ahí. Este es un esquema que también simplifica la literatura del reglamento. Lo voy a, le voy a indicar. ¿Ya? Este es, a ver. Este es cuando no accede a la consulta, ¿no? Eso también le hemos estado comentando. Todo tiene un tiempo para poder contestar, ¿no? El supervisor tiene, cuando el residente hace la consulta, el supervisor tiene 5 días para absolver. Si no lo absuelve, el contratista se va, venció el plazo, tiene 2 días para dirigirse a la entidad. Y la entidad tiene 5 días para poder responder. Si no responde la entidad y esa actividad forma parte de la ruta crítica, va a solicitar ampliación de plazo y el reconocimiento de los mayores gastos generales. Lo mismo sucede con el proyectista, ¿no? La entidad le envía la información al proyectista, el proyectista no responde en esos 10 días, el contratista va a solicitar ampliación de plazo, pero siempre y cuando esa consulta, ¿no? Corresponda a una actividad que forma parte de la ruta crítica. Y ahí tenemos el caso, pues, de la ampliación de plazo, una vez que dentro de los 15 días que ha terminado la causal, el contratista pues solicita, sustenta y cuantifica la ampliación de plazo ante el supervisor. El supervisor tiene 5 días para poder revisar, emite un informe, puede decir procede o no procede la ampliación de plazo. Lo que diga el supervisor no necesariamente lo va a acatar la entidad, ¿ya? Por si acaso. Eso también es la simplificación de la literatura, ¿ya? Una vez que el supervisor emitió su informe de ampliación de plazo a la entidad tiene 15 días para poder emitir la resolución. Esa resolución puede decir, se aprueba como no se aprueba la ampliación de plazo. Sea cual fuera el resultado, comunica al OCE. La información lo deriva al OCE y el OCE es el que le va a comunicar al contratista, ha tenido mala suerte, no procede tu ampliación de plazo por tales motivos. Listo. Como también le puede decir que sí procede la ampliación de plazo. ¿Ya? Pero el contratista se va a enterar a través del SEACE. Esto también se ha modificado. Antes no era el SEACE, sino por la misma entidad directamente. El otro caso, cuando, bueno, el contratista cumple, porque él es el interesado, en cuantificar, sustentar, digamos, ante el supervisor también cumple con su plazo en los 5 días, lo lee la entidad y la entidad no emite la resolución. Dentro de los 15 días no ha comunicado absolutamente nada. Se da por hecho la aprobación de la ampliación de plazo. ¿Ya? Pero siempre, digamos, se aprueba siempre y cuando en el informe que dice el supervisor, él ha dicho que sí se aprueba la ampliación de plazo. Como puede haber dicho también, no procede la ampliación de plazo. ¿Ya? O sea que se aprueba según lo que indica el supervisor en su informe, siempre y cuando la entidad no ha emitido su resolución en los 15 días. El otro caso es cuando el supervisor
el contratista emite el informe de ampliación de plazo y el supervisor se relaja, no contesta, no contesta. Entonces, en ese caso, la entidad toma la decisión si procede o no el adicional, ¿no? Comunica nuevamente al SEACE y el SEACE a su vez le va a decir al contratista si procede o no su adicional. Y el otro caso es cuando los se han relajado, pues. El contratista ha presentado el informe al supervisor, el supervisor no ha dicho nada entre los 5 días, no lo ha derivado su informe a la entidad, ni la entidad tampoco no ha hecho nada. Por lo tanto, en ese caso, procede la ampliación de plazo al contratista. Todo lo que le he comentado está en esta parte. Este no, ya reemplacé la parte literal por el esquema. Efecto de la modificación del plazo contractual. Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones. Los costos directos, bueno, cuando hablamos de costo directo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la mano de obra, es decir, a los obreros, nos estamos refiriendo también, digamos, a la maquinaria, nos estamos refiriendo a los materiales. Y los gastos generales variables, pues todo lo que están dentro de ese rubro, ¿no? El sueldo del residente, el maestro, el almacenero, los ensayos materiales, etc. ¿Ya? Entonces, los mayores gastos generales variables se determinan en función al número de días correspondiente a la ampliación multiplicado por el gasto general variable diario, salvo en los casos de las ampliaciones de plazo que se aprueben para la ejecución de prestaciones adicionales. ¿No? Ahí no tiene que ver nada. Cuando hay adicionales, si bien es cierto, va a haber una ampliación de plazo, pero no se le reconoce los mayores gastos generales, ¿no? Porque el adicional tiene sus propios gastos generales. Solo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, da lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados de aquellos conceptos que forman parte de la escritura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista. Como parte de los sustentos, se requiere detallar los riesgos que dieron lugar a la ampliación de plazo, ¿no? Al evento que sucedió, que paralizó todas las actividades. En el supuesto que la reducción de prestaciones incluya partidas de la ruta crítica, ¿no? Que generen la reducción del plazo de ejecución contractual, al estar directamente relacionado, implica la reducción también de los gastos generales variables. Corresponde a dicha reducción, además de la reformulación del programa de ejecución de obra, ¿no? Es decir, a elaborar otro cronograma. ¿Y cómo calculamos los gastos generales variables? Dice, se calcula dividiendo los gastos generales variables ofertados entre el número de días del plazo contractual original, ajustado por los índices de precio, es decir, el 0,39, es decir, el índice de precio del consumidor. ¿Ya? Aprobado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliación de plazo, ¿no? Bueno, ya hemos dicho, el reconocimiento de los mayores gastos generales y los costos directos. ¿Ya? Bueno, y otro tipo de valorización son los mayores gastos generales. Dice, una vez que se haya aprobado la ampliación de plazo, se formula una valorización de los mayores costos directos y mayores gastos generales variables, lo cual es presentado por el residente al inspector o supervisor en un plazo máximo de 15 días, ¿no? Y la entidad aprueba la referida valorización y es pagada en un plazo máximo de 30 días, similar al caso de la valorización del contrato principal. Muy bien, con esto hemos terminado pues esta cuarta sesión. Incido nuevamente en que lo conmino a que lean ustedes los artículos a partir del 162 al 209. Vamos a las últimas preguntas. A ver, acá Pedro, las ampliaciones de plazo también incrementan los gastos generales y gastos de supervisión. Claro, no solamente del supervisor, sino también del residente. Ejemplo, la obra tenía una duración de 90 días, pero debido a eventos no atribuibles al contratista, o en el caso de las lluvias, desabastecimiento de materiales, no se ha paralizado y se ha sustentado que va a haber, digamos, 30 días de ampliación de plazo. Entonces, si mi contrato estaba hasta los 90 días, ahora voy a trabajar 120 días. O sea que se va a tener que renovar
el contrato del residente y todo su personal, el maestro de obra, el almacenero, el guardián, pero eso lo va a reconocer la entidad, ojo, ¿ah? Y asimismo el contrato del supervisor. También digamos, se le va a considerar por ese mes adicional. Ustedes van a decir, sí, pero no ha trabajado el mes. Está bien, no trabajó, pero mi contrato estaba en los 90 días y nosotros no sabemos lo que puede pasar durante la ejecución de la obra. Los imprevistos, el caso de las ayudas torrenciales, huelga, paralizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿En qué caso se somete a arbitraje? Bueno, cuando se ponen tercos los dos, pues, van a conciliación, no se ponen de acuerdo. Entra la Junta JRD, tampoco se ponen de acuerdo. Entonces, si no se ponen de acuerdo en las dos instancias anteriores, ya se van al arbitraje. Pues finalmente el árbitro es el que va a decidir quién es el que tiene la razón. Es como el Poder Judicial, ¿no? El juez es el que dictamina quién es el que tiene razón, quién es culpable. Acá sucede algo similar. El árbitro, luego de tener toda la documentación y haber leído, finalmente da un dictamen. Va a decir, contratista, tú tienes la razón. O entidad, tú tienes la razón. ¿Ya? A ver, acá Junior, se da el caso en una hora por contrata, ya se conoce como ganadora la empresa contratista, por X motivo se cae el proceso de contratación de la supervisión. Toma la decisión de dar inicio a la obra sin la contratación de la supervisión y por lo que la entidad designa un inspector de obra. ¿Qué requisito de no solamente un inspector? Dependiendo de la magnitud de la obra, puede, digamos, designar a un grupo de inspectores. Ojo, ¿eh? Eso también lo dice el reglamento, no lo digo yo. Ya, puede ser un inspector o un grupo de inspectores, dependiendo de la envergadura de la obra. Evidentemente que la experiencia de los integrantes de este grupo de inspectores debe tener por lo mismo la misma cantidad de años del residente. ¿Ya? No pueden ser menor, no pueden tener menos experiencia que el residente. Ya hemos dicho que el residente siempre está haciendo preguntas y en este caso el inspector o supervisor, por la experiencia que tiene, va sobre todas las preguntas que crean que dé a conocer el residente. Pero también se llega el caso de que la pregunta, ellos pueden definir el grupo de inspectores, decir, bueno, esta consulta que está haciendo el residente es necesaria la opinión del proyectista, ¿no? Tal como lo dice el reglamento, en el caso del supervisor. También se da ese caso, ¿ya? Respondió también la pregunta de Junior. A ver, acá Jorge, gracias, ingeniero, por recordar la corporación. Sí, sí, eso ya la corporación coordinarán ustedes, pero yo ya le entregué a la corporación todos los archivos que, que estamos desarrollando en cada sesión, se lo estoy enviando a la corporación. Wilmer, en la evaluación de gastos generales, ¿se consideran los reajustes? Ya, los reajustes hemos dicho, no el coeficiente de reajuste, sino los índices de precio. ¿Ya? Los índices de precio del consumidor o de los gastos generales. El índice unificado es el 0,39. Eso lo acabo de mencionar. ¿Ya? ¿Está claro este Wilmer? Ya, Micaela. Ya, muy interesante la clase. A ver, acá Junior nuevamente. ¿Podría ampliar el conocimiento referido al profesional contratado como coordinador de obra? Ya, muy bien. La pregunta que hace Junior, yo le respondo lo siguiente. Lean, por favor, nuevamente le digo, el reglamento de contratación del Estado. El reglamento de contratación del Estado solamente dice del supervisor, inspector y residente. No dice absolutamente nada del coordinador de obra. Ese coordinador de obra y monitor de obra que le llaman, ese es manejo exclusivamente de la entidad. Esos coordinadores, esos monitores son servidores, son ingenieros de planta de la entidad que le dé esa función para que de manera inopinada puedan ir a la obra y puedan chequear al supervisor si está haciendo bien su trabajo o no. Está al día en el cuaderno de obra, está haciendo bien su trabajo, está solicitando los ensayos de los materiales, está verificando la calidad de las actividades. Esa es la función del monitor. Pero el reglamento no dice absolutamente nada del coordinador. Hemos visto en las sesiones anteriores solamente lo que dice el reglamento, residente, la función del residente y de supervisor e inspector. No habla de coordinador. Repito, ese manejo interno por parte de la entidad.
Así es, ¿no? Como dice Wilber, en caso de los gastos generales, es el 0,39. Muy bien, no hay más preguntas, creo que ahí nos vamos a quedar. No sé si me escucha la corporación. Muchas gracias, ingeniero. Sí, sí, lo escuchamos. Le agradecemos el día de hoy por su participación y por haber subsanado las consultas de todos los participantes. Estamos muy agradecidos, ¿no? Ya que esta sesión creo que ha sido de vital importancia por el mayor interés, ¿no? Que se da actualmente en la contratación de ya cuando se hace la ejecución de las obras, ¿no? De todas maneras, antes de terminar, nuevamente le voy a dejar mi celular. No estoy viendo porque acá ya está oscuro. Tengo que levantarme para... Ahí está. No sé si lo están viendo, creo. A ver, parece que no lo están viendo. Lo voy a presentar. Ahí está. Ahí está el número de celular. Usted puede mandar un mensaje de texto o el WhatsApp y yo gustosamente le estaré respondiendo. ¿Ya? Muy bien. Creo que con esto hemos terminado la cuarta sesión. La próxima semana terminamos ya la última sesión. Tengan ustedes muy buena noche. Gracias con todos. Muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos. También agradecemos a nuestros participantes por estar el día de hoy aquí presentes en la sala. Ya es nuestra cuarta sesión. Vamos ya a posteriormente a ello, nosotros vamos a subir el video, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan dar su evaluación. La evaluación se va a habilitar a las 8 de la noche. Van a tener 24 horas, por favor, para que ustedes puedan realizar la evaluación, ¿ya? Así que es muy importante, por favor, registren bien sus datos. Por favor, registran bien sus datos para que puedan realizar la evaluación. Es muy importante, ¿ya? Así que, por favor, vamos ya a continuar con nuestra próxima sesión. A ver, un momento, por favor. Recordarles, por favor, que no se olviden la evaluación del día de hoy, ¿ya? También tenemos nuestra próxima clase que va a ser el día 22, por favor, es muy importante ya que es nuestra última sesión y ese día al culminar también va a haber una evaluación, ¿ya? Vamos a tener 3 evaluaciones, en esta semana sería nuestra segunda evaluación, ¿ya? Así que recordarles que a las 8 de la noche de primera instancia se está compartiendo a los grupos de WhatsApp la evaluación para que ustedes puedan rendir, ¿ya? Por favor, ya para poder culminar voy a pedirles que puedan prender su cámara, ya que nosotros siempre estamos haciendo reportes para el SIP. Entonces, es muy importante contar con estas evidencias, ¿no? Les agradecemos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Edson, Wilder, Richard, Ninoska, Jesús, Jorge, Alex, Junior, Espinosa. Muchas gracias por estar, ¿no? En esta sesión nos ha dado por estar. Gracias, Micaela. Gracias, Ronald, Ramón, María. Por favor, en interno me apoyan con las fotografías correspondientes para poder realizar estas capturas, ¿ya? Gracias, Juan, Luque, Junior. Muchas gracias, les agradecemos por su participación el día de hoy. Que tengan una muy buena tarde. Cualquier cosa o consulta nos escriben también al grupo de WhatsApp al que nosotros les mandamos los recordatorios para las sesiones, ¿ya? Así que tengan una muy buena tarde. Por favor, no se olviden de dar su sesión y nos vemos en la próxima clase. Buenas noches. Damos por culminada esta sesión.